Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Hola, queridos hermanos, queridas hermanas. Llegamos a un tutorial más del alimento diario. Ahora estamos en el libro 1 de la nueva serie de este alimento diario. Y será predicado este Evangelio del Reino. Y el libro 1, el título es El gobierno divino de eternidad a eternidad. Y el autor de este libro 1 es nuestro hermano Pedro Don. Llegamos a la semana número 3. El hermano Pedro compartió la semana 1 con ustedes, el hermano Andrés la semana 2 y nosotros vamos a ver la semana 3. El reino de Dios, la recreación, parte 1. Y la lectura bíblica es Génesis 1-2. Vamos a leer la referencia bíblica de esta semana. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Génesis 2, del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El día lunes de esta semana, nosotros tenemos aquí un título, Llamados a la guerra. Yo voy a leer algunas partes para ustedes del día lunes, porque yo creo que es interesante para afirmar bien el encargo de esta semana. A lo largo de esta semana percibiremos que nos encontramos en medio de una guerra. Todos los conflictos del mundo son resultado de esta guerra contra el enemigo de Dios, Satanás. Nosotros, cristianos, somos los principales soldados que poseemos la principal arma contra el imperio de las tinieblas. ¿Qué arma es esta? El Evangelio del Reino. Entonces, como esta serie trata del Evangelio de Mateos, el tema del Evangelio de Mateos es exactamente esto, el Evangelio del Reino, la predicación del Evangelio del Reino. Entonces nosotros tenemos esta arma muy poderosa para hacer frente al enemigo de Dios. En 2017 el Señor nos dio 3 palabras, que es una especie de recapitulación de lo que el Señor fue revelando para nosotros desde 2017, para que de una manera muy rápida nos dio 3 palabras: entusiasmos, excelencia e inclusión. Esto cambió nuestra vida. Pasamos a tener entusiasmo en el vivir y en las reuniones de la iglesia, en las reuniones y servicios. La excelencia de los servicios que ofrecimos al Señor se tornó una referencia, y la inclusión de las generaciones más jóvenes, de las mujeres, se fortaleció. Fue muy bueno. Eso cambió completamente nuestra vida cristiana, nuestra vida de iglesia, nuestro servicio a la iglesia. Y después nos dio la expresión esplánquino de Cristo. Recuerda que estábamos estudiando el libro de Filipenses, y de ahí surgió esta expresión. Y también que indica su compasión por las personas y empatía con ellas. Esto podemos ver claramente en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 35 y 36, cuando el Señor estaba en la tierra y miró a la multitud y vio que aquella multitud estaba exhausta y afligida como un rebaño que no tenía pastor. Entonces el Señor se compadeció de aquella multitud. Eso tocó mucho en su corazón y nosotros fuimos renovados. El Señor
movió nuestro interior con esto, y esto nos llevó a preocuparnos más con las personas. A partir de este momento conseguimos ver nuestra condición algunas veces y en algunos lugares con contiendas, disputas por lugares en la posición. Después de esta revelación, el Señor dio paz a las iglesias donde habían estos problemas, y comenzamos a preocuparnos unos por los otros como miembros del cuerpo de Cristo. Entonces fue un cambio y fue una revolución espiritual maravillosa que sucedió en nuestra vida. El vivir de la iglesia se llenó de compasión y acabamos con aquel viejo ambiente. El Señor tuvo espacio para construir un nuevo momento en el vivir de la iglesia y cómo bendecirnos. Otra palabra revolucionaria que recibimos es con relación a la gloria de Dios. Vimos que la gloria de Dios tiene una fuerza operante y que es con su gloria que Él trabaja en nosotros a fin de transformarnos y santificarnos hasta al final insertarnos en sí mismo. Entonces Dios quiere introducirnos en Él mismo. Cuando nosotros descubrimos esto también cambió aún más nuestra vida. Recientemente pudimos percibir la importancia de la palabra profética. Usted ha oído bastante este término, esta expresión, palabra profética, en medio nuestro. La iglesia en Filadelfia, estudiando la historia de las iglesias, ahí viendo el periodo de cada uno de ellas, nosotros tomamos el libro de Apocalipsis. El hermano Pedro tomó esta porción de Apocalipsis 2 y 3 y fue ayudándonos a ver la historia de la iglesia. Y cuando nosotros llegamos a la iglesia en Filadelfia, nosotros vimos que esta iglesia recibió la bendición que ha manifestado los tesoros de la palabra profética. Entonces el Señor necesitaba un ambiente para dispensarse a su pueblo, y la iglesia en Filadelfia dio este ambiente a Dios. Hemos experimentado esta bendición de que nos llevó a una nueva realidad. No necesitamos esforzarnos para hacer la obra de Dios. Quien hace la obra es la palabra de Dios dispensada a nosotros. Esto es un descanso. Usted ya pensó, usted recibir un encargo, una comisión, y creer que la fuerza para la realización de esta comisión es suya o mía o nuestra, es una desesperación, porque no tenemos capacidad. Gracias a Dios nosotros hemos visto la fuerza y el poder de la palabra. Ella es la que realiza la obra de Dios. Entonces hoy nosotros tenemos en las calles el colportaje dinámico. Antes de llegar aquí para hablar con ustedes sobre este tutorial, yo tomé un Uber, y allí en el Uber yo pude orar por las personas que estaba ahí dirigiendo, y también ofrecí un libro para ella. Entonces ella quedó con un libro y recibió oración con mucha gratitud. Entonces nuestros hermanos que actúan en el colportaje dinámico están todo el tiempo en la calle orando por las personas, distribuyendo a las personas el libro, la palabra en forma impresa. Y nosotros tenemos un número aún pequeño que nosotros podemos llamar de guerreros. Y estos colportores, ellos hicieron una revolución. Él avanzó mucho desde el 2018 hacia aquí. Estamos sembrando alrededor de 9.000 libros por día. Después sabemos que vino la pandemia, aquellas dificultades de contactar a las personas físicamente, abordar a las personas, pero aún así fue creciendo. 2018 hasta 2021 nosotros debemos distribuir más de 6 millones de libros, o sea, libros espirituales que ayudan a las personas a recibir más de la vida de Dios en la constitución de la palabra. Entonces mucha oración, muchas personas recibieron oración, y mucha palabra impresa fue divulgada, distribuida y sembrada en las personas. Aparte de esto, el Señor nos bendijo con el Avanza Joven, un proyecto dedicado a los jóvenes. Este proyecto
trajo muchos jóvenes al medio nuestro como gotas del rocío. El Señor nos bendijo agregando jóvenes y adolescentes que predican el Evangelio del reino por medio del colportaje dinámico. Son milagros y más milagros sucediendo. Entonces, a partir de ahí, de esta exposición que el hermano Pedro hizo al comienzo, ahí usted comienza a percibir por qué nosotros estamos hablando de guerra, llamados a la guerra, porque estamos molestando a Satanás, el enemigo de Dios. Si usted está quieto en su casa, teniendo una vida cristiana cómoda, una vida de la iglesia, sin brillo, sin actividades, una vida de la iglesia en la zona de confort, usted no estaría molestando al enemigo de Dios. Pero como a mí, mi vida de iglesia y su vida de iglesia está dinámica, entusiasmada, buscando la excelencia y incluyendo a las personas, ahí el enemigo de Dios está preocupado, está molesto, porque el reino de él va siendo amenazado. Él hacía lo que quería con las personas, pero ahora nosotros estamos en las calles orando por las personas, llevando la palabra, liberando a las personas del reino de las tinieblas y transportando a estas personas al reino de su Hijo amado. Entonces estamos realmente molestando al enemigo de Dios, al adversario de Dios, Satanás. Él también no paró de trabajar y siempre intenta destruirnos y parar esta obra, porque hemos rescatado a las personas de este imperio. Aún despreciable como un pequeño rebaño, estamos haciendo la diferencia. Somos poquitos en relación al número de personas que existen en el mundo, en términos de población, una cosa grandiosa. Somos muy pocos, pero estamos haciendo la diferencia. Por eso Satanás quiere alcanzarnos. Su deseo es pararnos. Pero lo que él está provocando es una guerra. Siendo así, si él quiere guerra, le declaramos la guerra a él. Y nuestra respuesta es su llamado de guerra, es predicar aún más el Evangelio. Nos vamos a pelear con carne y sangre, predicar con las personas, enfrentando a Satanás en su campo. Nuestra arma, nuestra declaración de guerra es predicar aún más el Evangelio, llevar más salvación a las personas, y nosotros también somos salvos a medida que nosotros ayudamos a las personas. Nuestra meta es llegar a 1000 colportores dinámicos. Hoy tenemos alrededor de 300 colportores. El deseo es llegar a 1000. Vamos a tener esto como meta. Estamos trabajando. Los hermanos están haciendo un trabajo maravilloso, todos envueltos en esto. Esta es nuestra respuesta. No luchamos contra sangre y carne, luchamos contra las potestades del aire. Cuando salimos con autoridad que el reino de los cielos nos ha dado, nadie puede detenernos, ni los principados, ni las potestades, ni los demonios. Ellos huyen de nosotros cuando preguntamos a las personas: ¿puedo orar por usted? Cuando usted hace esta pregunta, usted es liberto de sí mismo y también lleva liberación a las personas que aceptan la oración, aunque aquellas que no acepten, después ellas vuelven y piden la oración. En el día martes habla sobre Behemoth y Leviatán que habitan en nosotros. Esto, cuando usted mira el título, ¿qué es esto? Behemoth y Leviatán que habitan en nosotros. Estos animales están descritos en el libro de Job, capítulos 40 y 41, que es en verdad allí es el hipopótamo y el cocodrilo en algunas versiones. Nosotros sabemos que el hipopótamo y el behemoth, el cocodrilo, es el leviatán que habita en nosotros, porque ellos representan la naturaleza caída que el enemigo de Dios colocó en el ser humano por causa de la caída. Entonces, con la caída, la naturaleza mala, maligna, entró en el hombre. Entonces, en el libro de Mateos, que nosotros estamos estudiando, vemos que revela que Jesús está viniendo para salvar a la tierra como un rey con su autoridad. El libro de Mateos es el único libro que habla del reino de los cielos como una porción especial dentro del reino de Dios. Esto está relacionado al tema. Entonces, el hermano Pedro
trajo un gráfico maravilloso que va de la eternidad pasada hasta la eternidad futura, y allí, entre la eternidad pasada y la eternidad futura, nosotros tenemos el tiempo, el elemento tiempo, y allí nosotros vemos el primer versículo de Génesis, capítulo 1 de Génesis, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí se comienza el tiempo, pero mucho después de este comienzo, el arcángel, al comienzo de la creación, fue creado como el principal líder de esta creación. Él fue creado de una manera bella y era el sello de la perfección, una criatura muy sabia. Nosotros podemos ver en Ezequiel capítulo 28, claramente allí, a partir del versículo 12 al 15, usted ve la descripción de esta persona. Él fue creado de manera muy bella y era considerado el sello de la perfección, alguien muy sabio. Le fue entregado a él el gobierno de la tierra y él debe haber gobernado muy bien, pero por su belleza y sabiduría y el orgullo y la soberbia nació en su corazón. Así entró la iniquidad en él. Él quiso subir más, no contento con el lugar en que Dios le había colocado, quiso ser igual a Dios. Él pasó a amenazar la autoridad de Dios, la posición, hasta la posición de Dios. La gran cuestión estaba cuando nosotros va a ver el libro de Job, y cuando nosotros vemos sobre la descripción de estos animales, nosotros percibimos allí en la historia, leyendo el libro de Job, que el problema de Job no era la parte exterior del hombre, sino que el problema era la parte interior. Entonces Satanás, él hizo varias cosas que movieron en la parte exterior de Job. En cuanto él trataba la parte exterior, bienes, cosas, hasta la familia, Job, él no blasfemó contra Dios, pero tuvo un momento que abrió una discusión de Job con sus amigos. En aquel momento Job se sintió ofendido. Entonces él sintió su honra afectada, y allí nosotros percibimos que el problema del hombre está en su interior, ahí adentro del hombre. Entonces Job, él confrontó a Dios. En el capítulo 10 de Job, versículo 4 al 6, dice así: ¿tienes tú ojos de carne, o ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del mortal? ¿O son tus años como los años de un hombre, para informarte de mi iniquidad y averiguar mi pecado? Delante de esto, Dios no discutió con él, sino que al final del libro de Job le mostró que éste podía ser religioso, justo. Esto es muy importante, muy importante. Un versículo muy importante que el Espíritu Santo nos reveló por medio del hermano en esta semana. Usted puede vivir religioso, justo, recto, íntegro como Job tenía, pero no sabía que dentro de él había dos animales terribles implantados por Satanás en la caída del hombre. Uno de estos animales es el hipopótamo llamado Behemoth, en Job 40 del 15. Este animal está dentro de nosotros. Es como el lado bueno del alma, y el lado bueno mata más que el lado malo. Descubrió en África el hipopótamo, que parece ser un animal inofensivo, mata más que el cocodrilo. Entonces, y el hipopótamo representa el lado bueno de nuestra alma. La persona, mira usted, una cara buena, haciendo cosas buenas, y cree que está todo bien. Usted se engaña, porque cuando menos los espera, ahí viene el otro animal, que es el leviatán, y ahí pone sus garras para afuera. Otro animal es revelado a nosotros, el leviatán. Este representa el lado malo del alma. En cuanto a Behemoth se esconde, el leviatán no se esconde. Muchas veces somos como Job, religiosos, justos e íntegros. Nunca hicimos nada malo a nadie, pero este lado bueno puede traernos muchos daños a nosotros y a la iglesia. Tener mucho cuidado, amados y amadas, que el Señor abra nuestros ojos. Cuando alguien irrita este lado bueno, él se torna una feria, se
fiera se torna el Leviatán. Capítulo 41 de Job 31, 31 y 34. ¿Cuánto el Bemot nos lleva a practicar buenas acciones? Nunca seremos liberados de la esclavitud de la vida del alma. ¿Cuánto, sin embargo, él es tocado? Él se torna un Leviatán. Él era humilde hasta entonces, pero de repente se tornó un monstruo orgulloso que se defiende. Él se revela más feroz que usted, pues él es el rey sobre todos los animales, orgulloso, y él mira con desprecio todo lo que es alto. Sobre él no hay autoridad. Él es la autoridad máxima. Que el Señor nos libre de esta esclavitud de la vida del alma. Hermanos, esto es un retrato muy bueno que Dios nos dio para nosotros. Y nosotros, por medio de esto, podemos conocer nuestra naturaleza, cómo es peligrosa. No podemos confiar en nosotros mismos. Necesitamos ir siempre al Señor. En el día martes vamos a encontrar la salida para esta situación. Entonces, esta semana, ella es una semana completa, porque ella no solo apunta a nuestra deficiencia, sino que nos da también una salida maravillosa. La conversión de la esfera terrenal para la realidad del reino de los cielos. Entonces, nosotros tenemos esta necesidad de convertirnos de la tierra para los cielos. Hemos abordado el Evangelio de Mateos, que habla con relación al reino de los cielos. Delante de esto necesitamos percibir lo que Dios espera de nosotros. El capítulo 3 de Mateos, versículo 1 y 2, nosotros leemos: en aquellos días apareció Juan Bautista predicando en el desierto de Judea y decía: arrepentíos, porque está próximo el reino de los cielos. Nosotros teníamos un concepto de arrepentimiento hasta hace poco tiempo, que Él no es malo, Él es verdadero, que usted está yendo en una dirección contraria a Dios y usted da una vuelta de 180 grados y regresa hacia Dios. Pero lo rico de esta palabra esta semana es que nosotros ganamos un concepto aún más precioso de esta palabra arrepentimiento. Aparte de dar esta vuelta de 180 grados, yo puedo dar esta vuelta, pero aún permanecer en el mismo plano. Estamos andando en una dirección equivocada, estamos yendo a la dirección de Dios, pero es peligroso usted volver para la dirección de Dios y continuar actuando aún en la tierra. Por eso que es importante hacer esta conversión de la tierra para los cielos. Dios quiere que nos volvamos para la dirección opuesta. O sea, necesitamos dejar todo lo que es viejo para atrás y hacer el cambio. Este cambio. Vamos, después el hermano Andrés más adelante va a hablar sobre la importancia de este cambio de rumbo. Vamos a hacer este cambio en el libro 2. Nosotros aún vamos a ver sobre este tema de arrepentimiento. Necesitamos ver cómo ha sido nuestro vivir en la iglesia, nuestra manera de vivir en la vida cristiana, nuestra manera de servir a los hermanos. Es hora de rever todo y arrepentirnos. Sin embargo, hay un nivel más profundo de arrepentimiento. Si nosotros damos una vuelta de 180 grados, aún nos encontraremos bajo el mismo plano, el plano de la creación. Este plano está corrupto. Y aunque seamos muy religiosos, seremos solamente como los fariseos y saduceos que fueron llamados por el Señor Jesús en Mateos capítulo 3. Este mismo capítulo que Juan el Bautista habla sobre la importancia del arrepentimiento, nosotros vemos allí que los fariseos y los saduceos fueron llamados de raza de víboras, o sea, ellos tenían la naturaleza de serpiente, de víbora, contraria a Dios. Por más religiosos que fuesen, hacían parte de esta raza. Entonces muchas veces no vemos esto y suponemos que trabajamos para Dios, viviendo para Él, haciendo su voluntad. Pero si no salimos de este plano terrenal, no huiremos de la corrupción. Dios quiere operar una conversión diferente.
No se trata solamente de la conversión de una vida pecaminosa para una vida religiosa. Cambiar de dirección no significa estar en el mismo plano, sino salir del plano de la tierra y ir para el plano celestial. Cuando esto sucede, todo escapamos de la esclavitud del pecado de Behemoth, de la vida del alma y de las cosas terrenales. Dios quiere llevarnos para la esfera del reino de los cielos. Entonces, quien no hace esta conversión aún va a estar sujeto a este ataque del Behemoth en el día a día. Y en el día jueves habla, cambiar de plano nos hace útiles a Dios. Y ahí comienza con Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4. Por tanto, si fuiste resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo vive sentado a la diestra de Dios. Pensad en las cosas de arriba, no en las que son aquí en la tierra, porque moristeis, vuestra vida está oculta juntamente con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifestare, entonces también seremos manifestados con Él en gloria. Resumiendo, nosotros necesitamos estamos viviendo aquí en la tierra, pero vamos a vivir aquí en la tierra mirando a los cielos. Vamos a pensar en las cosas de lo alto, buscar las cosas de lo alto. El Señor vino para librarnos de la búsqueda por las cosas terrenales, que nos deja a nosotros cada vez más pobres. Él mismo vivía en todo momento en otro plano. El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él vivía conectado al Padre, conectado a los cielos, en el plano celestial. Él realizó la obra de Dios y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, esto es el ánimo del Señor para nosotros. Toda la autoridad nos fue dada a Cristo. Por eso, cuando salimos a las calles, los principados huyen, los demonios huyen y los milagros suceden. Muchos han cambiado de plano y se han tornado útiles a Dios. Y en el día viernes, cambiar de plano por la fe. Cuando se rebeló Satanás, él debía entregar nuevamente la autoridad que había recibido, pero él no hizo eso. Por eso cabe a nosotros, la iglesia, tomar esta autoridad usurpada por Satanás. Ustedes percibieron que Dios espera de nosotros, la iglesia, los hijos de Él, es retomar esta tierra que fue usurpada por Satanás. Es claro, sí, Dios le dio a Él al comienzo esta autoridad, pero Él tenía que haber devuelto esta autoridad para Dios cuando Él se rebeló, pero Él no hizo esto. Él continuó usurpando la autoridad que no era más de Él. Podemos luchar contra Él en otro plano, en otra esfera. Por ejemplo, nunca luche con cocodrilo en pantano, porque él posee una superficie de apoyo mayor que la suya. Entonces no vamos a luchar contra el cocodrilo en pantano, porque con seguridad él va a derrotarnos. Por eso vamos a ir a otro plano. Después de este primer juicio divino, Dios no desistió de su propósito. Nosotros vimos que la tierra, después que la rebelión de Satanás, él fue juzgada por Dios con aguas. Ahí en verdad fue en primer diluvio antes de Noé. Entonces Dios juzgó la tierra con agua, y aquellos demonios y ángeles caídos fueron juzgados por Dios. Pero Dios no desistió, y por eso que el título de esta semana es la recreación. Entonces Dios quiere recrear la tierra para extraer de la tierra de algo celestial, algo para Él. Y en Hebreos leemos, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo visible vino a existir de las cosas que no existían. El universo fue creado de la nada, pero ¿cuál es la herramienta usada por Dios para crear algo de nada? De la nada, la palabra. Por eso que la palabra es tan importante en la ejecución de la voluntad de Dios. La palabra profética crea, opera y ejecuta lo que Dios quiere. La creación es la parte visible, la sombra, y Dios es la realidad de esta creación. Entonces, lo que Él busca con la creación, ¿qué busca Él con la creación? Una vez que Dios es la realidad invisible de su creación, su objetivo a colocarnos en el plano terrenal y visible es extraer su propia realidad invisible
Esto no es solamente algo invisible, sino también celestial. Está relacionado al nuevo hombre, a la nueva creación, según Dios. Esta es la finalidad de la iglesia. Qué cosa extraordinaria, ¿no? En Génesis nosotros vemos que el Señor condujo a Abraham para afuera en Génesis capítulo 15. Dios desea llevar a la creación para otro plano. Entonces Él comenzó a describir la genealogía de Jesús a partir de la raza llamada en Abraham y no de la raza creada en Adán. Por eso el libro de Mateo no comienza con Adán, que es la raza creada. Adán representa la raza creada, sino que él comienza con Abraham, que representa a la raza llamada. Dios llamó a Abraham fuera de todo lo que él vivía para que Dios estableciese su gobierno aquí en la tierra. Ahí podemos entender la importancia del Evangelio de Mateo. Entonces, cuando el Señor habló a Abraham, capítulo 15, versículo 5. Condujo afuera, mira a los cielos y cuenta las estrellas si puedes. Y le dijo, así será tu descendencia. No mira la tierra, mira los cielos. Las estrellas de los cielos simbolizan la descendencia de Abraham, especialmente la descendencia espiritual, los hijos de la fe. Por la fe es que Dios, que las cosas de Dios y las cosas celestiales se hacen reales para usted. Eso está en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Esto no está en el plano terrenal, está en el plano celestial, que usted puede ir por la fe. La fe transfiere a usted del plano terrenal para el plano celestial, porque los de la fe son los que son hijos de Abraham, herederos de la promesa. Gálatas 3, versículos 6 al 8. Hay en el día sábado algo muy precioso que yo nunca había visto. Leyendo 1 Corintios capítulo 15, aquí voy a pedirles a ustedes que lean esta porción, como nuestro tiempo aquí es limitado. Pero me gustaría que usted leyese esta porción de 1 Corintios capítulo 15 para que usted vea que en verdad el hombre fue sembrado en la tierra, fue colocado como semilla, una cosa corruptible, pero Dios quiere producir algo incorruptible, quiere producir algo incorruptible. Entonces este cuerpo que nosotros tenemos ahora, que tenemos tantos problemas con él, problemas físicos, hasta problemas psicológicos, varios problemas, esto es solamente una cosa temporal. Dios quiere darnos algo celestial, algo incorruptible, algo que no pasa con el tiempo. Entonces, en la lectura de 1 Corintios capítulo 15, esto va a ser nuevo para usted. Lea y disfrute de esta semana, especialmente el día sábado. Usted va a ver lo que Dios quiere hacer. Dios quiere hacer una gran revolución en su vida. La iglesia, nosotros vemos que es una isla donde los cielos gobiernan, donde Dios manda. El mundo yace en el maligno, el príncipe de este mundo es Satanás. Sin embargo, en la iglesia, Él no manda, pues la iglesia es el reino de los cielos. Los cielos es quien manda. Entonces, que el Señor realmente tenga misericordia de nosotros, podamos vivir la realidad de la vida de la iglesia. El domingo habla, vivir en Dios como la realidad de la luz. Dios mismo es la realidad de la luz. En Juan, capítulo 1, versículo 5 dice así: el mensaje que de parte de Dios hemos oído y os anunciamos que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Nosotros tenemos que hacer esta transferencia. Cuando Dios creó la luz, Él dijo, sea la luz. En Génesis capítulo 1 vemos inmediatamente la separación de la luz de las tinieblas. Y esto necesita ocurrir en nuestra vida día a día. Nosotros aún estamos en la carne, por eso aún estamos sujetos al pecado. Para el pecado no nos moleste, debemos llegar a la luz de Dios y tener comunión con Él. Debemos tomar la sangre de Jesús, de los que nos purifica de todo pecado. Usted está con dificultad de ir a la luz, está con dificultad de acercarse a Dios, usted tiene dificultad de salir del plano terrenal y ir a lo celestial por causa del pecado.
No se desanime. La sangre de Jesús nos purifica de todo pecado. Y entonces nosotros somos llevados para 2 Corintios capítulo 4, versículo 1, que muestra que nosotros no nos desanimamos, nosotros hacemos parte de este ministerio. Podemos ser atacados por el enemigo, pero nosotros no nos desanimamos. Vale la pena que usted lea capítulo 4 de 2 Corintios, versículo 1, 2, del 4 al 6. Y 1 Tesalonicense nosotros vemos una advertencia de Pablo. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que este día como ladrón no nos tome por sorpresa, porque todos vosotros sois hijos de la luz y hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no durmamos como los demás, sino que vigilemos y seamos prudentes. Los que duermen, duermen de noche, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Nosotros, que somos del día, seamos sobrios, revestidos de la coraza de la fe y del amor, y tomando el yelmo, la esperanza de la salvación. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4 al 8. Que el Señor pueda hacernos cambiar la esfera, salir de esta esfera tenebrosa. El enemigo quiere agarrarnos, quiere destruirnos, quiere matarnos. Él quiere neutralizarnos, Él quiere inutilizarnos para la voluntad de Dios. Entonces nosotros necesitamos, delante de esta palabra, volvernos al Señor, arrepentirnos y vivir de acuerdo con la nueva cultura. La cultura de este mundo es una cultura que promueve las cosas malignas. Nosotros tenemos que volvernos a la cultura divina, la cultura de Dios, para las regiones celestiales. Que Dios los bendiga a ustedes, que al leer esta semana la luz pueda brillar en su corazón y que usted sea cada vez más útil a Dios, limpio, libre de todas estas cosas de la tierra, todo pecado, toda contaminación, toda tiniebla, toda muerte y toda la acción maligna también, Satanás con su artimaña, queriendo llevarnos a tener una vida de apariencia, de religión, como si fuésemos a una raza de víboras. Que el Señor nos guarde. De hecho, nos arrepintamos, dar esta vuelta de 180 grados, pero más que eso, salir de la tierra, yendo al cielo, invocando el nombre del Señor, leyendo la palabra, predicando el Evangelio a las personas, practicando la palabra profética. Todo esto va a llevarnos a ser vencedores. Somos pequeños, pero nosotros estamos cada vez días más vigilantes. El Señor vuelva hoy. Queremos ser vencedores. Queremos ser arrebatados por Él y queremos reinar con Él y participar también de aquel grupo selecto que va a cooperar con Dios para derrotar al enemigo de una sola vez. Nuestra lucha diaria, hoy predicando el Evangelio, nosotros estamos haciendo este trabajo, pero un día este enemigo va a ser totalmente derrotado por el Señor junto con su grupo de vencedores, y nosotros esperamos que usted y yo hagamos parte de este grupo. Jesús es el Señor. Dios los bendiga.